Hoy tenemos el gusto de tener una sesión de presentación del proyecto Life BioBest. Vamos a contar con Gemma Noales y con Mike Stinabash. Paso brevemente a presentarlos y a decir unas pequeñas palabras de introducción al proyecto para ya darles la palabra. Gemma Noales es licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona y máster en Intervención Ambiental, Personas, Sociedad y Gestión por la UAB y es una experta en gestión y prevención de residuos con más de 20 años de experiencia. Se ha centrado sobre todo en estrategias y planes de prevención, preparación para la reutilización, gestión de bioresiduos y de fracción textil, modelos de recogida individualizados y sistemas de identificación, entre otros aspectos. Su experiencia profesional se ha centrado sobre todo en la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, donde estuvo 16 años y 4 años en la Agencia de Residuos de Cataluña. Y en 2023 se incorporó a la Fundació END para coordinar justamente el proyecto Life BioBest que hoy nos presentarán sobre políticas y gestión de bioresiduos. Por su parte, Mike Stinabash es máster en Ciencias Políticas, especialidad en Políticas Comparadas por la City University of New York Graduate Center. Tiene experiencia en proyectos medioambientales de gestión y prevención de residuos tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea. En 2021 y 2022 estuvo centrado en la investigación de la implementación de políticas europeas de residuos en Navarra y el País Vasco y se incorporó al proyecto BioBest, Life BioBest, prácticamente desde su inicio en 2023. Se trata de un proyecto Life Preparatory Project, PLP, que quiere decir Addressing Ad Hoc Legislative and Policy Priorities, que empezó en enero de 2023 y que tiene como principal objetivo identificar las mejores prácticas e instrumentos de gestión a lo largo de la cadena de gestión de los bioresiduos, orientado a la producción de compost y digestato de calidad, así como establecer una serie de indicadores de referencia a partir de los análisis de las bases de datos y experiencias que se han analizado. Se han aportado soluciones para superar las barreras técnicas, normativas, económicas y ambientales con las que se encuentra la gestión de los bioresiduos, con el ánimo de mejorar esta gestión. Como ellos nos van a explicar, el proyecto ha generado diversas guías de soporte a la decisión, que esperemos que sean muy útiles para las autoridades locales y regionales. Y en una palabra, que el proyecto contribuya pues, a avanzar la gestión de los bioresiduos en Europa. Sin más, les paso la palabra. Creo que va a empezar Mike. Por tanto, Mike, cuando quieras. Perfecto, muchas gracias, Ignasi. Pues eso, me llamo Mike y durante los últimos 2 años he estado con el proyecto Life BioBest. Entonces, como Ignasi ya ha comentado, el Life BioBest Consorcio está basado en las políticas de bioresiduos en la Unión Europea. Somos 5 organismos. Fundación ENT es el líder del proyecto y luego también hay CIC de Italia, ACR Plus, que está basado en Bruselas, European Compost Network y luego Zero Waste Europe. Entonces, las 5 organizaciones han estado trabajando durante 2 años y medio, creando guías, investigando la situación de bioresiduos y las políticas de ello en la Unión y mucho más. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de ello. Y eso, empezamos en enero de 2023 y este mes, junio 2025, se acaba el proyecto. Somos parte de LIFE y como ya ha mencionado Ignasi, somos un proyecto preparatorio, lo cual quiere decir que estamos analizando las políticas y intentando preparar o sea, recomendaciones y consejos para mejorar la recogida selectiva de bioresiduos en la Unión. Con eso voy a pasar la palabra a Gemma para presentar la agenda y hablar de la situación. Ok, gracias, Mike.
Pues buenas tardes a todos y a todas. Os presento un poco el contenido de la sesión. Os aviso que las slides, la presentación está en inglés, pero vamos a hablar en castellano. Entonces, hoy vamos a hablar sobre un poco el panorama y la situación de la gestión de biorresiduos en España y en Europa, que hay cosas muy similares. Después pasaremos a presentar uno de los contenidos que hemos creado, que sería el Decision Support Tree, que analiza las barreras y propone acciones de mejora para diferentes categorías de barreras. Y seguidamente esta parte la va a explicar Mike, que vamos a presentar la Assessment Matrix, que analiza los contextual factors, que serían los factores contextuales que se encuentran en los municipios y regiones que influyen en la gestión de residuos, y unas recomendaciones para mejorar o adaptarse a estos factores contextuales. Entonces, sobre la primera parte de qué pasa, qué estamos viendo, qué situación tienen los biorresiduos en Europa, pues bueno, aquí hay que resaltar claramente que los biorresiduos es una fracción clave de la gestión de residuos municipales, porque tiene una importancia en peso, pero además tiene muchas connotaciones a nivel de impropios en otras fracciones. Además que es una fracción, un flujo residual que tiene muchos impactos cruzados y sinergias con otras políticas y otros sectores, como puede ser la mejora del suelo y el estado del suelo, con temas como desertificación, que en el caso de España es un tema que nos afecta, tema de agricultura ecológica, el tema muy claro de las emisiones de gases de efecto invernadero, con el secuestro de carbono en los suelos, y también las emisiones muy importantes de biogás en los vertederos, que tienen un impacto grande, y sobre todo también en los últimos tiempos con la importancia de pasarnos a la generación de energía renovable, con todas las políticas que están impulsando esta energía, y en este caso del biogás y el biometano. Además, estamos viendo que es una fracción muy importante para llegar a conseguir los objetivos que nos marca tanto la Directiva de Residuos como la Directiva de Vertederos. Según los últimos Early Warning Reports de la Comisión, 18 Estados miembros están en riesgo de incumplir los objetivos del 25 a nivel de reciclaje, y los de vertedero también, como veis en esta imagen, están muy lejos de ser cumplidos por muchos países en la Unión. Por tanto, sería una fracción clave para solucionar estos objetivos. Aquí en estas dos gráficas podéis ver un poco un estudio que se ha realizado últimamente por parte de BIC y Zero Waste Europe en relación a los niveles de captura y la eficiencia de los modelos que están implementados, y lo que vemos es que hay una diferente implementación de nivel de implementación de la gestión de biorresiduos, la recogida separada de biorresiduos en los diferentes Estados miembros, y normalmente las capturas son bajas, y especialmente son bajas para la fracción de residuos de cocina. Ahora mismo, como media, se establece que estamos llegando solo a un 26% de captura de residuos de cocina generados en la Unión Europea, y por tanto hay un potencial muy grande de mejora en este sentido. Es una fracción que se ha quedado un poco atrás a nivel de políticas, pero sobre todo a nivel de implantación, y que tenemos el mandato de esta obligación de recogida selectiva ya vigente. Se está viendo que las nuevas implementaciones cuestan de entrar, y además que muchas veces están muy condicionadas a si hay alguna política que te penalice o no, o que realmente te monitorice para que lo estés implementando, y por tanto estamos viendo que estas posibles infracciones llegarán tarde y no serán efectivas, sobre todo por el tema de llegar a tener una implantación generalizada que nos ayude a alcanzar los objetivos. Otro elemento claro que está vigente, y podéis ver en muchos de vuestros municipios, es que los modelos que se están implementando normalmente, en muchos casos, sobre todo aquí en el caso español, son modelos que tienen unos resultados bajos a nivel de calidad y cantidad. Y estamos viendo que en muchos casos es por falta de conocimiento de qué modelos y qué esquemas son los que realmente están funcionando.
Además, otro tema económico que influye, que condiciona mucho la gestión de bioresiduos es que actualmente en muchas regiones y muchos estados la recogida de bioresiduos entra en competencia con la recogida de fracción resto, porque esta recogida de fracción resto, esta gestión suele ser mucho más barata, además de que no hay un pretratamiento adecuado de la fracción resto. Por tanto, el incentivo para implementar esta recogida a nivel de inversión y a nivel de costes operativos pues está un poco limitada en comparativa con la fracción resto. Además, uno de los elementos clave en comparación con otras fracciones que vemos con los bioresiduos es que no tenemos un esquema de responsabilidad amplia del productor que nos apoye a nivel económico y a nivel de gestión con esta fracción. Por tanto, tenemos que buscar otros instrumentos alternativos para realmente potenciar e incentivar que sea eficiente a nivel económico la gestión de bioresiduos. Aquí podéis ver algunas fotos de modelos que están en el territorio, pero que realmente, como veis, no funcionan o tienen ciertas deficiencias. Además del tema de cantidad, en el proyecto hemos reforzado mucho la importancia de la calidad, porque realmente en la mayoría de Estados miembros o regiones se debe mejorar en temas de calidad, sobre todo para los residuos de cocina. Vemos que hay muchos impropios y este elemento es muy importante para poder cerrar el ciclo y que realmente todo sea reciclado y después que obtengamos este compost o digestato de calidad que realmente se pueda aplicar en el suelo y cierre el ciclo efectivamente. Aquí mencionamos en el estudio y esto también viene de nuestros colegas que han participado, nuestros colegas italianos que han participado en el estudio, tenemos el tema del drying factor, que es un parámetro que se calcula para comparar los impropios con la cantidad de rechazos de planta. Y se está viendo que cuanto más impropios se multiplica por 2,75 la cantidad de rechazos, por tanto, cuanto más impropios vamos a tener menos material reciclado y además el resultado del compost o digestato pues baja la calidad. Por tanto, el tratamiento y los costes pues van a ser en negativo en este caso. Aquí veis unas fotos de composiciones, estas son de Cataluña y veis la diferencia cuando hay pocos impropios o hay más de 10% de impropios, la cantidad de materiales, sobre todo plásticos y envases, penaliza la calidad y después la gestión que se hace. Y para entrar un poco más en el contexto español, casi todo lo que hemos dicho se aplica directamente a España, pero estamos viendo que la captura de bioresiduos es solo de un 15%, estamos por debajo de la media. El reciclaje, sin contar las TMBs, está en un 25% y hay una gran cantidad de residuos que van a vertedero y muchos de ellos incluso directamente sin pasar por pretratamiento. Por tanto, aquí tenemos un problema y los bioresiduos pueden contribuir a solucionar este problema. Estamos viendo que la implementación de los bioresiduos es solo en algunas comunidades autónomas. Está costando mucho empezar nuevas implementaciones y en el caso que se hacen, muchas veces se confía o se implementa sistemas con bajos resultados o poco avanzados, como los contenedores abiertos con aportación voluntaria o con contenedores cerrados que solo aplican este cierre a los bioresiduos. Por tanto, es como una participación voluntaria que sí que te asegura mejor la calidad, pero no te asegura la participación. Y después también estamos viendo que hay una falta de plantas de tratamiento y capacidad, que esto es muy importante porque sin ellas recoger no tiene sentido o te toca trasladar los residuos a mucha distancia. Y como situación contextual específica de España, tenemos que es un territorio muy disperso y también tiene un gran impacto de turismo que también se tendrían que tener en cuenta en la gestión, como más tarde vamos a explicar. Aquí tenéis un par de gráficos de resultados del MITER, de los balances anuales. Y si pasamos a la segunda parte, ahora os explicaría uno por uno las diferentes categorías de barreras que hemos encontrado. Es muy importante analizar estas barreras porque si tienes un detalle de los problemas que te encuentras y de los hándicaps, es mucho más fácil aportar actuaciones de mejora para solucionarlos o para mejorar esta situación. Empezamos por la parte de barreras administrativas y legales y nos encontramos, bueno, como os decía, los bioresiduos nos han priorizado hasta hace muy poco
las políticas no están muy avanzadas a nivel de requerimientos de gestión de residuos. Justo entra hace poco la obligación de recogida separada. Y muchas veces estas políticas entre ellas no están alineadas en cuanto a mejora de suelos, tema de gases de efecto invernadero, el tema de la aplicación en suelo de las enmiendas orgánicas o de los fertilizantes. Por tanto, vemos que a nivel político, de políticas y marco legal, pues hay una mejora importante que se tiene que dar, y realmente estas políticas muchas veces no acaban coordinándose y no acaban llegando al territorio y a nivel local, que es donde se recoge y se trata los residuos. Por otra parte, también estamos viendo que no tenemos mecanismos suficientemente fuertes para que realmente se esté implementando la normativa. En muchos casos no tenemos ninguna obligación específica o target específico, objetivo específico para los biorresiduos. Sí que tenemos para todo el reciclaje o preparación para la reutilización, pero estamos dentro del proyecto, hemos abogado mucho para que se introduzcan estos objetivos específicos para los biorresiduos, igual que ya tenemos para otros flujos como envases, RAE, etc. Por tanto, es muy importante que la normativa avance para aquí. Es verdad que la normativa muchas veces no enlaza con lo que realmente pasa en el territorio y no tiene en cuenta las buenas prácticas para definir la normativa o definir ciertos requerimientos, y tampoco todo y que la directiva habla de definir en un momento dado estándares de calidad, aún no están definidos. Nosotros en el proyecto hemos hecho una propuesta, pero aún no están definidos. Es muy importante, como hemos dicho, la calidad, por tanto, esto también tendría que entrar en la normativa. Y lo que os decía, las infracciones pues no serán penalizadas o serán penalizadas de forma no efectiva, que no llegue a realmente quien lo está haciendo mal, o llegarán tarde. Por tanto, nos encontramos en una situación que todo esto se tiene que reconfigurar. Con la revisión de la directiva esto no se va a dar, pero sí que estamos intentando hacer un poco de lobby para que en los futuros cambios y en el Circular Economy Act esto se tenga en cuenta, y desde el proyecto también estuvimos con la dirección general para presentar el proyecto y las propuestas concretas. En este caso, como os decía, en la ley 722 de residuos española, pues sí que hay un objetivo o unos límites de calidad. Han intentado hacer un poco de hincapié en esto, pero realmente los valores son muy altos y realmente no podemos tener una calidad de 15% de impropios, como estamos hablando de por debajo del 10% y óptimamente el 5%. Por tanto, a nivel español también podríamos mejorar este requerimiento, y no hay objetivos de recogida selectiva ni de reciclaje específicos para los biorresiduos, que es un tema que también, como os decía, sería importante para avanzar en esta fracción. Otras barreras que hemos analizado son las económicas. Estas para mí son muy importantes porque marcan la diferencia, como os decía antes, a nivel de hacer efectiva y económicamente eficiente la gestión de biorresiduos, sobre todo en comparación a la fracción resto. Y aquí lo que hemos visto es que hay una falta de dedicación de recursos y de soporte económico a estas implementaciones. Es verdad que últimamente han habido fondos Next Generation que han venido a España y que se han dedicado a esta fracción, junto con el textil y los aceites, pero vemos que cuesta mucho de usar este dinero, implementarlo de forma correcta, y muchas veces se están utilizando, como os decía, modelos que no son eficientes, pues por falta de conocimiento o porque no se ha tomado en cuenta y se cumple un poco los mínimos poniendo ciertos contenedores abiertos y has hecho un poco, has cumplido la obligación normativa. Y esto es un tema que preocupa porque son unos fondos importantes que realmente marcan la diferencia y podríamos avanzar más rápido en tener modelos eficientes. A nivel municipal, muchas veces los presupuestos y la dedicación a la gestión de residuos tampoco está alineada con estos objetivos. Ya lo sabemos, el tema de las contratas y las recogidas y sistemas para la orgánica, pues bueno, se limitan bastante, y realmente tener un servicio de calidad y un modelo bien hecho es importante, y aquí tenemos que mejorar y tener todos el conocimiento para saber qué modelos funcionan bien y no.
Aparte de eso, tenemos el tema de las infraestructuras. Como os decía, sin infraestructuras no podemos recoger porque no tenemos capacidad de tratamiento y esto tenía que ir por delante. De momento no hemos visto ningún avance en ningún plan de infraestructuras claro. En algunas comunidades sí, pero en otras no. Y esto nos preocupa bastante. Y por otro lado, también comentar el tema de las tasas locales, que ahora ya son obligatorias desde abril del 25. Muchos municipios, esto podría ser otro pensamiento, muchos municipios no las tienen implementadas y algunas no asumen el total de los costes, aunque ya es obligatorio. Por tanto, bueno, aquí también hay un avance de los municipios que lleguen a tener estas tasas que cubran todos los costes para realmente cubrir los costes de la gestión de biorresiduos y también para poder dedicar dinero a la gestión y monitorización de este servicio y de la calidad y cantidad recogida, que eso es otro tema. Tenemos que monitorizar para realmente saber lo que estamos haciendo. A nivel, como os decía, a nivel de comparativa bioresiduos con fracción resto, bueno, necesitamos instrumentos que realmente hagan favorable la orgánica, sobre todo porque no tiene esta responsabilidad amplia del productor. Aquí, bueno, ya tenemos el impuesto de vertedero a nivel de español, pero realmente parece que no está siendo eficiente y no está llegando a los últimos targets, que son las entidades locales, por ciertas situaciones como las contratas de los operadores o ciertas entidades supramunicipales que están asumiendo un poco el coste. Esto también os lo podía explicar mejor Ignasi Puig, que también estamos tratando este tema en otros proyectos. Además, bueno, estos incentivos económicos o estas penalizaciones económicas de la tasa que podría evolucionar y ser más elevada, porque cuanto más elevada se demuestra que hay más desviación de residuos de vertedero, tenemos los sistemas de retorno a los municipios. Que esto es muy importante porque tienes una doble penalización y bonificación y realmente incentiva a la introducción de la fracción orgánica y a la compensación de los costes de esta fracción. Y después, a nivel de final de cadena, pues siempre necesitamos estos incentivos para la aplicación del compost y el digestato. Aquí, bueno, como os decía, vamos a tener que revisar el tema de las tasas del impuesto. Yo creo que será importante esto. Después tener estos planes muy claros de infraestructuras, porque sin ellas no podemos implementar, o ir a compostaje comunitario individual, que también es otra opción en zonas dispersas. También estaría muy bien que los fondos europeos tuvieran un destino muy claro en cuanto a modelos y eficiencias de las implantaciones, no implementar cualquier cosa. Esto también lo hemos reclamado en la Unión Europea. Y después, lo que os decía, avanzar en el tema de tasas municipales y, sobre todo, avanzar en tasas municipales variables en forma de pago por generación o bonificaciones por participación, que tendrán que ir vinculadas a modelos individualizados con control e identificación del usuario. Bueno, como os decía, ya la ley ya nos obliga a tener estas tasas o prestaciones patrimoniales. Ya ha entrado en vigor. Vamos a ver cómo evoluciona, pero bueno, siempre hay estas limitaciones a nivel municipal, a nivel de tiempos y incrementar los costes a los usuarios del municipio, que a nivel político también a veces puede ser un tema negativo. Vale, os queríamos enseñar también el caso de Cataluña con este sistema de tasa de vertedero y retorno, que también lo hemos incluido en el proyecto con este esquema muy claro, más que nada porque realmente creemos que la opción de tener la tasa, el impuesto nacional finalista sería una de las opciones para poder retornar este dinero a los municipios en forma de subvenciones para implantación de la orgánica, como se hace en Cataluña a nivel anualmente. El sistema de retorno en función de la calidad y la cantidad de los biorresiduos recogidos, que sería un segundo incentivo, y después, sobre todo, también para poder construir y mejorar las instalaciones. Por tanto, podríamos tener este flujo económico vinculado con la misma gestión de residuos, con un instrumento que ya existe, de hecho. Vale, y ya pasaríamos a las barreras organizativas. En este caso, muchos planes regionales y supramunicipales no están actualizados en función de la normativa. Esto hay que mejorarlo y alinearlos.
Después vemos que hay una falta, un tema muy importante con el tema de la cantidad de personal y la cualificación de este personal para la gestión de biorresiduos. Con toda esta normativa, no solo la de biorresiduos, sino toda la que está viniendo de otros flujos, es muy importante tener los técnicos y las técnicas suficientes para poder implementar la normativa y hacer este seguimiento de la normativa. Por tanto, esto es una limitación. Y después eso, en muchos casos falta un conocimiento técnico de lo que funciona, de lo que no funciona y cómo realizar las implementaciones y el seguimiento también de la gestión. Como os decía, el tema político siempre es un condicionante. En este caso, bueno, los calendarios políticos también nos condicionan en tema de implementaciones, de cambio de las tasas, y es un tema que se tiene que solucionar. Y sobre todo también nos hemos encontrado en modelos individualizados el problema de tener la oposición en contra de mejorar los modelos y hacerlos más avanzados. El tema administrativo también, con los tiempos administrativos, también dificulta muchas veces estos trámites burocráticos. Y bueno, la situación... Bueno, en muchos casos no se sabe si tenemos la orgánica implementada, qué calidad tiene, etcétera, etcétera. Bueno, y al final también hay una parte que nos tenemos que coordinar con los usuarios finales del compost y el digestato, y la parte de los agricultores y otros usuarios que también hay que trabajar para realmente cerrar el ciclo. A nivel de usuarios, que realmente productores de biorresiduos, los ciudadanos, ciudadanas y los grandes productores o las actividades económicas que generan biorresiduos, son muy importantes en esta cadena y en esta coordinación, realmente son una pieza más, y para ello tenemos que mejorar el tema de las campañas de implementación, pero también campañas en continuo y un seguimiento continuo del usuario, y aportar más incentivos, sobre todo los incentivos económicos a nivel de tasas variables o bonificaciones. En este sentido, por tanto, aquí también hay un camino largo. Y bueno, como propuestas, pues un poco lo que os decía, mejorar la planificación, sobre todo la planificación de infraestructuras, tener claras las buenas prácticas y hacer difusión de ellas. Es muy importante tener el staff suficiente y también que esté formado para esta gestión de residuos y sobre todo formado con la nueva normativa, y sobre todo la parte de comunicación e involucrar a los usuarios finales, que hay que hacer un trabajo importante, sobre todo los biorresiduos por la característica que tienen. Y ya me pasaría al último apartado, que serían las barreras técnicas, que aquí, bueno, la parte técnica, como decimos siempre, es un puzzle de instrumentos. La parte técnica estaría en el centro, pero después hemos añadido el resto de instrumentos, que sin ellos tampoco funciona la gestión. Y aquí lo que os decía, baja cobertura, poca implantación, en muchos casos contaminación de la fracción orgánica, no control de si hay contaminación, y en muchos casos, si no tienes modelos individualizados, no puedes dar este feedback al usuario para que mejore sus aportaciones. Y después, bueno, mejorar esta participación pública y este objetivo, ¿no?, común de mejorar la gestión de residuos y de biorresiduos a nivel municipal o supramunicipal, si la gestión es mancomunada. Y sobre todo, la clave aquí está en los modelos individualizados, como hemos visto en otros países y también estamos viendo en España, en algunas comunidades autónomas, con los sistemas que identifican el usuario y que realmente permiten controlar la calidad y la cantidad y hacer retorno al usuario de lo que aporta, y sobre todo introducir estos sistemas de pago por generación o tasas variables. En cuanto a plantas, también tenemos un trabajo importante. Bueno, no hay capacidad, muchas veces hay que recorrer largas distancias, los rechazos son importantes porque la calidad es baja, como os decía. Construir nuevas plantas puede requerir mucho tiempo, y esto, con el mandato de recoger biorresiduos aquí, tendría que haberse planificado antes. Podemos intentar en algunas zonas dispersas o ciertos grandes productores ir al compostaje comunitario individual, que también se tendría que controlar.
y tener un seguimiento. Y bueno, a nivel más general de sistemas de Quality Assurance Schemes que verifican la calidad del proceso y del compost y del digestato, pues también hay que tenerlos más implantados, y a nivel europeo también hay que hacer una reorganización y homogeneización de los requerimientos. Después teníamos aquí el detalle de todos los contextual factors, que no me paro a ellos, pero que condicionan la gestión a nivel municipal. Esto lo explicará ahora en la siguiente presentación Mike. Y también un poco más en detalle propuestas técnicas para mejorar los sistemas individualizados, la recogida comercial y el tema de comunicación, que también lo va a explicar mi compañero Mike seguidamente. Te paso la palabra, Mike, cuando quieras, y gracias por la atención. Genial, pues muchísimas gracias, Gemma. Pues pensando en todas estas barreras que Gemma acaba de mencionar, hemos creado The Assessment Matrix, que realmente es un análisis de las barreras y luego, o sea, cómo las barreras afectan a municipios y regiones en distintas partes de Europa. Y luego con eso hemos creado recomendaciones, o sea, tanto como de BioBest, quiero decir, como regulatorio, y también más a nivel técnico. Entonces, pensando en el último dispositivo de Gemma sobre los factores contextuales, me gustaría destacar algunos de ellos para entrar más en detalle. Entonces, la primera es el clima. Entonces, con el clima, eso afecta la circulación de los camiones y la recogida, y también el clima afecta cómo y qué tiene que hacer el usuario. Entonces, enfocando más en esta segunda parte, el usuario y la recogida en sí, pues el clima es muy importante considerar o sea, a nivel técnico, cuando están implementando un sistema. Entonces, dar a los usuarios los materiales adecuados para hacer bien en la recogida. Eso, pero también hacer que en el momento de recogida que los camiones, o sea, los contenedores están bien hechos por su situación. Por ejemplo, en sitios con mucho frío, pues suele pasar que el material se congela dentro del contenedor. Entonces eso, hay que preparar y tener como una estrategia comprensiva a nivel técnico y operativo para reducir los problemas que el clima puede presentar. Y con eso también hay que decir que con el calor eso hace que se descompone más rápidamente el material, los biorresiduos. Entonces eso a veces con los olores, claro, atraen los bichos y crea un poco de disgusto con los pestes. Entonces eso también hay que hacer bien y preparar bien para que luego no haya problema para el usuario. Luego, o sea, otro tema muy importante es la densidad de población. Entonces, como recomendaciones para eso, a nivel técnico y operativo, hay que considerar los barrios y cuáles tienen una densidad de población muy alto, cómo está los alojamientos, quiero decir, o sea, los edificios, si son de muchos pisos o de casas particulares, o sea, o en el caso extremo, o sea, en el otro lado, si hay mucha población dispersa, pues eso, crear estrategias de la gestión de biorresiduos que van en línea con la densidad de población, no solo actual, pero también o sea, el futuro de la población. O sea, si se estiman que van a llegar más gente, y dónde van a vivir, tal, y cómo van a cambiar los barrios a través del tiempo. Y claro, con eso también hay que dirigir recursos y o sea, campañas de sensibilización a los sitios que están, su rendimiento no es tan alto. Quiero decir que dirigir recursos para mejorar el sistema. Luego, pues en Europa, pues el turismo va en muchos sitios muy fuerte, y eso tiene muchos impactos en la gestión de biorresiduos.
Entonces, para los municipios que tienen mucho turismo, pues hay que medir y crear, o sea, crear estrategias para que no haya tanto impacto, o sea, que no se convierte en un problema. Vamos, entonces, con eso hay que colaborar con las agencias de turismo, hay que traducir los materiales para que la gente de afuera puedan aprenderlo, o sea, puedan entenderlo, o sea, incluso con pictogramos o lo que sea. Eh, y luego también hay que monitorizar y seguir, hacer seguimiento de cómo cambia el población, dónde va la población, la materia orgánica, los biorresiduos, los impropios. Y todo eso, o sea, está para disminuir los impropios y mejorar la calidad y aumentar la cantidad de biorresiduos que luego se puede hacer compostaje, digestato, biogás, lo que sea. Y luego, muy importante es el siguiente, que es el tipo de generador. Eso lo estaba diciendo antes Gemma, o sea, a nivel técnico es muy importante saber qué tipo de biorresiduos son, o sea, si son de jardín, de poda, de comida, y luego de dónde vienen. Entonces, para que los modelos sean aplicados correctamente y, o sea, efectivamente a circunstancias y contextos únicos, pues hay que entender bien qué tipo de residuos es y luego cómo es el establecimiento, si es un restaurante o un hotel. Y claro, o sea, luego con los sitios más descentralizados, pues compostaje doméstico in situ es muy importante para promover en base del tipo de producto, o sea, generador. Y luego, por último, es la disponibilidad o la cercanía de las plantas de tratamiento. Entonces, con eso, con este Assessment Matrix, o sea, nuestra recomendación es eso, de que las plantas de tratamiento sean más o menos cerca a la ciudad o sea, el municipio, o sea, un sitio estratégico para que luego los camiones no tienen que ir muy lejos para dejar la material. Em, y eso es el punto clave para reducir las distancias a las plantas. Y sí, eso. Y luego el tratamiento también está afectado por lo que acabo de decir con el generador, el tipo y la cantidad de materiales. O sea, si es poda, residuos de jardín, pues puede ser distinto de tratamiento y de planta que bioresiduos. Y en aquellos casos igual se puede aprovechar otros sitios como granjas o ganaderos para gestionar de forma colaborativa, cooperativa los bioresiduos. Entonces, eso, todo lo que acabo de decir, un poco rápidamente, perdona, bueno, algunos temas que aparecen en el Assessment Matrix y en aquel documento hemos intentado dar lo máximo posible de recomendaciones de estos factores contextuales que se pueden enfrentar los municipios en el tema de bioresiduos. Entonces, hablando de otros outputs del proyecto, para daros una idea de qué recursos hay, pues hemos creado un montón de guías que son muy útiles en distintos temas de la gestión sobre la recogida selectiva, gobernanza e instrumentos económicos, digestato y la calidad de bioresiduos y luego también mejores prácticas en el tema de comunicaciones y campañas de sensibilización. También hay una propuesta de calidad hecha por ICN que muy comprensiva sobre la calidad de bioresiduos. Y por último tenemos la guía comprensiva para la Unión Europea, que va más línea de las normas y los mandatos de la Unión y que a nivel europeo, qué tiene que hacer para mejorar la gestión de bioresiduos.
Y luego también tenemos algunas herramientas como los que hemos mencionado hoy, the Assessment Matrix y the Decision Support Tree, as well as, y también el Decision Support Web Tool. Y, y esos recursos, pues eso, están diseñados por municipios y entidades locales, regionales y empresas que gestionan bioresiduos o también consultorías para para mejorar eso, la implementación y la gestión. Y por último, pues tenemos un poco de investigación. O sea, hemos hecho datasets, statistical analysis y luego un policy brief que es como un estudio de la situación de bioresiduos en Europa. Entonces, con todo eso, pues el Life Bio Best Project está acabando, está a punto de acabar, pero estamos muy contentos con la calidad de los recursos y espero que sean útiles. Y con eso, pues eso, paso la palabra. Pues gracias Mike y Gemma por vuestra detallada presentación. Ahora lo que haremos es recoger intervenciones si las hay desde el público, preguntas, dudas, comentarios. Si podéis por favor levantar la mano virtual y yo os daría paso. Bueno, voy a tener que romper el hielo mientras la gente se anima. Tal vez una pregunta para... Ah, mira, tenemos una palabra por parte de Luis Cepa. Luis, si puedes encender tu cámara y presentarte. Gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos por la sesión, muy interesante lo que habéis comentado, también sobre todo el tema de por las deficiencias que tenemos a nivel municipal para hacer esta gestión de los biorresiduos. Yo soy técnico del Ayuntamiento de Leganés y bueno, pues el contexto nuestro aquí en Madrid, pues todavía no está implementado el tema de la recogida de la materia orgánica universalmente y bueno, sobre todo los frenos que encontramos son pues que no se lo creen, no creen que haya que hacer una inversión en esto, gastar dinero, más dinero en la gestión de residuos y al final pues vamos haciendo cosas pero nunca se llega a implementar buenos servicios de recogida, ¿no? Y hacer un buen tratamiento de esta fracción. No sé en un futuro cómo irá evolucionando esto, pero bueno, también hay voces, hay resistencias, ni siquiera se quieren poner las tasas de residuos. Entonces, pues veo una situación en un futuro un poco complicada. Y nada más quería comentar eso. Muchas gracias. Gracias. No sé si tenéis alguna reacción al comentario, Gemma o Mike. Bueno, yo saludo a Luis, que lo conozco desde hace tiempo. Sí, bueno, en la Comunidad de Madrid en general está una situación un poco complicada bueno, hay muchos municipios realmente. Bueno, hay que hacer un trabajo importante en mejorar este esquema económico y legal para hacer más fuerte la implementación de la normativa y sobre todo acompañar a los municipios y darle los recursos económicos, pero también de know-how y técnicos para que implementen, porque realmente no solo es los biorresiduos, sino son otra normativa que también tenéis que estar implementando y realmente Mm. entiendo que sea complicado. Los políticos se están poniendo muchas trabas, la verdad, toda esta nueva normativa y la situación está un poco complicada, sobre todo estos últimos tiempos. Pero bueno, desde la gestión ambiental y desde las entidades, bueno, que estamos un poco en esto, pues intentaremos hacer lobby y estar a disposición de los municipios para darles el soporte, está claro, pero sí que es verdad que tiene que venir del ministerio mejorar la normativa y hacer más fuerte esta tasa, este impuesto de vertedero para realmente que haya más presión económica para implementar los biorresiduos y dejar de enviar residuos a vertedero. Yo a eso le añadir una cosa. Muchas gracias, Gemma. Un saludo. Que también el tema económico, ¿no? O sea, de dónde sacan el dinero para hacer la gestión. Y ahí no se centran. Habría que
buscar una manera en la que el ayuntamiento de turno pues no estuviera grabado, que de alguna manera pudiera dar esta gestión sin eh, poner en riesgo otras partidas presupuestarias. Es un poco eso, ¿no? Muchas gracias. Bien, ¿hay alguna otra intervención desde el público? Si no, yo aprovecharía para hacer una pregunta o un comentario. Gemma, en la línea de lo que comentabas de los sistemas de recogida, lo importante que sean eficientes, que es por cierto algo que ya recoge como obligación de los entes locales la ley de residuos, que esto es un paso importante. Tenemos un debate bastante candente entre los municipios que optan por recogida selectiva puerta a puerta frente a una moda muy emergente, ¿no? En relación con los contenedores cerrados. ¿Cuál es tu opinión en base a la experiencia que conoces bien en relación a ambos sistemas? Sí, bueno, primero uno de los problemas que, como comentábamos, es explicar o a nivel normativo poner más énfasis en qué es eficiente y qué modelos nos sirven y qué modelos no nos sirven. Porque, bueno, si no, vamos un poco perdidos en qué implementar y también saber qué buenas prácticas hay para también tener una referencia clara y no volver a inventar y volver a probar y volverse a equivocar en muchos temas de gestión de residuos. Y lo segundo, sí, No bueno, he hablado nada bien. la segunda parte, pues bueno, es un tema un poco delicado, sobre todo en algunas comunidades. El binomio este o la confrontación de los modelos puerta a puerta con los contenedores cerrados. Está claro que el puerta a puerta funciona. Nosotros en el proyecto hemos explicado muchas buenas prácticas de diferentes municipios turísticos, rurales, ciudades. Sobre todo en Europa está más extendido y con el acompañamiento de estos pagos por generación que ¿no? hacen este complemento para mejorar la participación. Y después, bueno, en algunos casos sí que se complementan con algunas zonas contenedores cerrados, pero no es un modelo muy extendido. ¿Por qué? Porque el problema de los contenedores cerrados es que podemos saber quién está aportando residuos, pero no sabemos ni qué está aportando ni qué calidad. Sí que es verdad que hay algunos sistemas que te pesan, que te cuentan el volumen, pero al final no tenemos el control de la calidad y cuanto más tecnología, pues más complicación y más costes que hay detrás y sobre todo también el mantenimiento. Por tanto, las experiencias que tenemos aquí en Cataluña, por ejemplo, son aún muy iniciales, pero en Italia, por ejemplo, en algunos casos los contenedores cerrados pues bueno, tienen cámaras de videovigilancia, tienes que tener muy buena dotación para el mantenimiento y realmente no tienes el control exhaustivo que tienes y el retorno que tienes con los puerta a puerta que estás recogiendo por cada vivienda, ¿no? De alguna manera, esta es mi visión global, a ver cómo evoluciona el tema. Sí que realmente todo esto lleva a una mejora, pero no sé si tenemos que ir a los modelos realmente que funcionan para llegar a los objetivos, porque si nos quedamos en un modelo intermedio que le dé un poco de mejora y no sé si a largo plazo, porque normalmente la tendencia es que cuando haces una campaña, implementas un modelo, todo el mundo participa, pero después hay una relajación. Esto ya lo vimos hace mucho tiempo aquí en Cataluña con las campañas de implantación de la orgánica, que hay que hacerlo muy en continuo. Bueno, que al final nos quedamos a medias y no llegamos a los objetivos cuando además tenemos este tiempo límite para llegar a cumplirlos. Este es mi resumen, que es un tema bastante largo de explicar en detalle. Gracias. Tenemos dos intervenciones más. Por un lado, desde el chat, Karin nos pregunta, ¿qué os parece que los bioplásticos se recojan junto con los residuos orgánicos? ¿Hubo alguna recomendación sobre este tema? Y por otra parte, voy a dar la palabra a otra Gemma. Si por favor enciendes la cámara y el audio y te presentas. Hola, Hola, te escuchamos. sí, sí, ¿me escucháis? Bueno, yo soy técnica de prevención de residuos y estaba interesada en conocer más sobre los modelos de compostaje comunitario a nivel municipal, especialmente en ciudades. Sí, qué sería lo más eficiente y cómo
bueno, cómo promoverlos por los bioresiduos, que es la fracción orgánica es uno de de las fracciones mayoritarias y que más problemas nos dan. Empiezo por esta última pregunta. En el proyecto hemos explicado tema de buenas prácticas. Sí que es verdad que nos hemos centrado más en sistemas de recogida y los sistemas de compostaje individual y comunitario pueden ser sistemas complementarios en depende de qué zonas, o en zonas más dispersas, urbanizaciones, o en ciudades, o en zonas realmente dispersas pueden funcionar como un modelo principal siempre que se haga un buen seguimiento y control, como por ejemplo se ha implementado en Galicia en algunas zonas. También hay bastante de este modelo en algunas zonas del País Vasco que no me sale el nombre. Me sale Pamplona Navarra. y Navarra, perdona. Pero bueno, que es un modelo que puede tener un potencial en España por la dispersión, sobre todo en las zonas que es todo menos, las zonas más rurales, pero que se tiene que también implementar correctamente con este seguimiento con los maestros o maestras compostadoras para que realmente sepamos que se hace bien el proceso o a nivel individual que también se haga a nivel casero el proceso correcto con cierto seguimiento y después también monitorizar los resultados para tener los datos y poder computarlo como material reciclado finalmente, porque si no perdemos esta información. Aquí hay referencias en España que podrías, como he dicho, podrías revisar. Vale. En relación a la pregunta que hacía Karin sobre los bioplásticos y su recogida conjunta con los residuos orgánicos. Bueno, este tema es un tema muy delicado y yo no sé si pronunciarme realmente, porque es un tema realmente muy delicado que ahora está un poco sobre la mesa. Teóricamente la normativa deja a los Estados miembros que decidan cómo promocionar esto. Sí que es posible recogerlos. Ahora mismo las plantas no están adaptadas para tratarlos, la mayoría de plantas, sobre todo si tienen pretratamiento. Por tanto, es una opción, pero que había que reconfigurar el modelo totalmente a nivel de cantidad recogida, volúmenes recogidos, contenedores, frecuencias. Y bueno, también en función de cada país, porque hay países que tienen más desarrollado el tema de material compostable o envases compostables y otros que no. Y también hay un debate sobre si aceptar las bolsas compostables de plástico compostable o de papel en las plantas y bueno, es un tema bastante complicado. Yo no tengo ninguna conclusión, pero sé que el impacto puede ser importante y hay que adaptar el sistema si empezara a haber mucho material compostable en el mercado que acabará en contenedor orgánico. Sí que se aboga porque los materiales que se suelen equivocar, que son pequeñas sobres, pequeñas partes de envases, sí que sean compostables obligatoriamente, que ya lo dice la normativa de plásticos de un solo uso, pero el resto de materiales como más volumen, más envases, pues bueno, habría que estudiarlo cuál es el mejor sistema. En muchos casos sí que se permite recogerlos conjuntamente y podría haber también errores porque muchas veces es complicado diferenciarlos de los materiales que no son compostables. Por tanto, aquí hay un trabajo importante. Perfecto. ¿Alguna otra intervención? Yo aprovecho para preguntar, habéis presentado datos y reflexiones distintas para kitchen waste, ¿no? Para residuos de cocina respecto a otros bioresiduos. Supongo referido a fracción vegetal, pero no sé si solamente. Em, Claro, entiendo la necesidad del énfasis diferente para unos flujos y otros, pero de cara Es decir, mi pregunta es si, dado que hay otros flujos de bioresiduos también muy importantes, ¿no? Tanto dentro como fuera de los residuos municipales, si no estamos poniendo demasiado peso en los residuos de cocina o esto se justifica por las razones que quieras argumentar. Bueno, básicamente le hemos dado más peso a los residuos de cocina porque son los que menos se capturan. La fracción vegetal está más extendida en Europa y se captura más, pero sí que una de las conclusiones
es que cuando los modelos que recogen conjuntamente la fracción de cocina con la fracción vegetal, pues bueno, los resultados a veces no son tan buenos. Sí que se recoge mucha fracción vegetal, pero no tanto de cocina, y el dimensionado y optimización pues no es tan excelente, digamos. Sobre todo el modelo que se apuesta es por los residuos de cocina por un lado y los residuos verdes por otro, porque tiene una frecuencia diferente generación, un volumen, muchas veces se tienen que triturar. Entonces aquí tenía que haber estos modelos complementarios como la recogida a demanda o la recogida en puntos limpios o en algunos puntos de recogida concretos de la fracción vegetal, para poder centrarse en la fracción de cocina, que ocupa menos espacio, que es una generación diaria y que después a nivel de planta de tratamiento sí que necesitamos fracción vegetal, pero la entrada específica como material estructurante. Por tanto, bueno, hay diferentes casos explicados y en la guía de recogida separada lo explicamos los diferentes modelos y los pros y los contras, pero bueno, la conclusión sería esta, que funciona mejor el modelo con estos dos flujos en paralelo. Ujú. En el chat, Luis Cepa nos comenta: a nivel de Comunidad de Madrid nos falta educación y recorrido en gestión de residuos, no estamos acostumbrados a recogidas puerta a puerta y veo complicado que ocurra en breve, no somos capaces de hacer una buena recogida selectiva y complicar el modelo puede ser negativo. ¿Algún comentario a esta visión? Tal vez por parte de comunidades autónomas que han asumido el reto de la recogida de biorresiduos desde hace ya unas décadas. Bueno, como siempre decimos, vamos a ver las buenas prácticas, tener referencias, incluso a otros países que incluso están mucho más avanzados, Italia y otros países de Europa. Y bueno, al final, como siempre, pasa por un tema económico y político, incluso la parte legal queda un poco en segundo nivel. Por tanto, bueno, si esperamos que podamos avanzar en el tema económico para hacer la recogida de biorresiduos más atractiva y más eficiente económicamente, y después reflejarse en otros modelos que ya funcionan para hacer una buena implementación y adaptarla a cada caso, y sobre todo hacer pedagogía a la clase política y también a los usuarios, que realmente son los que los cambios les cuestan más, porque a nivel técnico yo creo que muchos técnicos y técnicas municipales se creen, ¿no?, la mejora y quieren hacer cosas, pero muchas veces están limitados por eso, por capacidad, porque no salen los números, porque se dedican los presupuestos a otras cosas, o porque a nivel, ¿no?, de política y a nivel electoral pues no sale rentable. Bueno, hay camino para hacer. La Unión Europea parece que está avanzando, todo y que ya decía antes, no es una de las fracciones que han puesto en primer lugar, y que bueno, que hay que avanzar como en otras fracciones como los envases en mejorar, bueno, la situación y tener más un marco legal más detallado y más adecuado a la situación. Gracias. Mike, en los 2 minutos que nos quedan, tú que conoces también la situación en Estados Unidos, ¿hay alguna lección del otro lado del Atlántico que podamos aprovechar o más bien, o a lo mejor es viceversa o cada cual puede aprender del otro? Buena pregunta. A ver, en Estados Unidos la gestión de residuos está en manos privados. Entonces, eso yo creo que cambia bastante el panorama de la situación. Ahí hay mucha extensión del poblado, el famoso suburban, extensiones brutales de ciudades. Entonces, ahí sí que tienen puerta a puerta, pero claro, o sea, es el modelo de puerta a puerta, pero no es el mismo seguimiento, no es lo mismo que aquí. Entonces es difícil comparar puerta a puerta de Europa a lo de Estados Unidos. Lo que sí que se puede decir de Estados Unidos en las ciudades grandes que están intentando gestionar los biorresiduos, por ejemplo, en Nueva York, ellos tienen una red, o por lo menos hace unos años tuvieron una red muy interesante de huertos comunitarios de barrio donde gestionaban biorresiduos
entre ellos. Entonces habían muchísimos huertos y ahí pues era como el base más, podríamos decir, micro de la ciudad y luego tuvieron unas plantas de compostaje en la ciudad, en todos los boroughs de la ciudad. Entonces, ahí, pues yo creo que es un buen modelo para pensar cómo una ciudad puede gestionar por lo menos una fracción de sus restos orgánicos, de sus bioresiduos en situ, o sea, sin salir de la ciudad. Gracias, Mike. Una última intervención en el chat por parte de Adur Campo y con esto cerraríamos. Comenta sobre el tema de las barreras económicas, pago por generación y tasa variable. ¿No creéis que la tecnología va muy por detrás de las exigencias normativas actuales? Errores de lectura, problemas con tags u otros sistemas, falta de herramientas de seguimiento y control, etcétera. Otro tema complicado. Bueno, estamos viendo en el puerta a puerta, yo creo que está un poco más controlado si hay un buen dimensionado de las lecturas y de la tecnología. Sí que estamos viendo cómo funcionan los contenedores cerrados, pero claro, está claro que si toda esta tecnología no se implementa con el mantenimiento adecuado, con la calidad de la tecnología adecuada, adaptada a cada caso, pues claro que puede haber problemas a nivel de lecturas. Me refiero a que la tecnología no va sola y hay que hacer una implementación adecuada y un mantenimiento adecuado con una partida económica adecuada y recoger los datos y gestionarlos correctamente. Después hay una parte de definición de las tasas que también nos puede ayudar a equilibrar posibles errores o posibles falta de datos en algún momento por ciertas circunstancias, porque como sabéis, la gestión de residuos es un tema complicado, la recogida es un proceso complicado o complejo como mínimo. Por tanto, cuando definimos las tasas siempre hay algunos elementos como trabajar por rangos o trabajar con algunas formulaciones específicas para poder salvar estos posibles errores de lecturas. En cualquier caso, en los países europeos la mayoría funcionan con pago por generación, sobre todo, como decíamos, vinculado a puerta y tienen unas tasas muy detalladas y muy complejas que se aplican, por tanto, es posible y en otros sitios lo están haciendo. También en Italia, que también es un referente aquí por país mediterráneo aquí para España y en Cataluña. Por tanto, bueno, es posible, pero como siempre se tiene que hacer una buena gestión y dotarlo del personal y de un diseño adecuado, ¿no? Lo que os decía antes. Hay ejemplos, o sea, que es posible orgánica, posible tecnología, posible tasa, posible en grandes ciudades, en zonas dispersas, todo es posible, lo vemos en otros sitios, pero el tema es que aquí hay que hacer esta dotación y hacer una planificación correcta para ello. O sea, que yo me quedaría con esto último, que es posible, pero que hay que implementarlo de forma correcta y darle no el papel importante que tiene esta fracción a nivel municipal y creo que en España hay que hacer un avance en dar este protagonismo a la gestión de residuos y gestionarla de forma adecuada a nivel de recursos. Perfecto, Gemma y Mike, pues muchas gracias por vuestra exhaustiva presentación y por vuestras ilustrativas respuestas. Y aquí cerramos esta sesión. Muchas gracias. Venga, gracias.